Buenos días y gracias por la invitación para hacer este comentario. Voy a hacer unos comentarios generales respecto al libro y luego algunos comentarios más específicos sobre el mismo. El primer comentario más general es referido al título del libro, ¿verdad? Estamos hablando del panorama energético de los pobres. Como seguramente ustedes conocen, existe un libro que es casi como la Biblia al respecto, que es el Panorama Energético Global. Es un libro que lo produce la Agencia Internacional de Energía, que prácticamente abarca toda la temática energética a nivel mundial, desde el punto de vista de los suministros, de los usuarios, de las fuentes, etc. Es el documento más importante, la referencia obligada cuando se trata de analizar el tema energético. Entonces, ese es el panorama energético global. Lamentablemente, ocurre que en la medida que es global, si bien trata de llegar a lo más detallado, engloba dentro de la información y no revela lo suficiente respecto a algunos actores importantes que tienen que ver con el tema energético. Y uno de los actores más importantes es la población más pobre. Por eso es que este libro busca, haciéndose eco de este documento, hacer un panorama energético, pero centrado solamente en la población pobre. Es decir, busca complementar esa información global con una información referida a la población más pobre. Es interesante ver que este libro además forma parte de una trilogía de documentos. La organización ha producido hace poco, el año pasado, el Panorama Energético de los Pobres 2010, que se enfoca en los hogares, es decir, cuáles son los problemas que enfrenta el consumo y los estándares mínimos a nivel de los hogares. En este año, este panorama energético, como saben, se ha centrado en los usos productivos, es decir, cómo la energía afecta al consumo productivo de las empresas. Y el tercer documento, el tercer libro, el que va a salir el próximo año, tiene como eje energía, uso y acceso a nivel de los servicios de la comunidad, es decir, educación, salud. Entonces vamos a tener tres documentos que son una secuencia lógica, bueno, no lógica, pero una secuencia, digamos, orgánica, de un análisis del hogar, un análisis de la parte productiva y un análisis de los servicios básicos. Cuando tengamos los tres documentos con la información que contengan, vamos a tener entonces una visión efectivamente panorámica de lo que la energía significa desde el punto de vista de cómo se accede a ella y cómo se utiliza. Entonces es un esfuerzo que hay que verlo en esa perspectiva. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común estos tres documentos? Los tres documentos tienen en común lo que se ha manifestado hace un momento y lo que ha presentado Carlos principalmente, que es un enfoque metodológico que les da un hilo, una forma de entenderlos. Y este hilo, este enfoque metodológico tiene que ver, por una parte, con entender que, digamos, no es lo mismo coeficiente de electrificación que acceso a energía. Es decir, puede haber mucho acceso a la electricidad, pero eso puede esconder situaciones en las cuales, aun cuando se tiene electricidad, no se tienen servicios básicos, por ejemplo, de calentamiento o de cocción de alimentos. Entonces, esta especie de análisis detallado de qué significa el acceso y qué significan los usos y cuáles son los estándares mínimos que deben existir para decir que hay un acceso decente, adecuado a la energía, es lo que es común en esos tres libros, y es que va a ser analizado en los tres y con una metodología detallada de índices, etcétera, que ha presentado Carlos. El otro elemento común en los tres análisis, hogar, empresa y servicios, es el que se ve a la electricidad no como un insumo, digamos, en el aire aislado. La electricidad, la energía, cualquier fuente energética, como cualquier innovación, nunca se da en el vacío, se da en un contexto social, económico, tecnológico determinado. Entonces, lo que propone el libro es este enfoque de, bueno, lo llaman en el libro ecosistema energético, pero es un nombre que es demasiado pomposo, es el análisis sistémico, es decir, la energía solamente puede funcionar bien cuando se toman en cuenta factores sociales, económicos, tecnológicos, y todos ellos tienen que interactuar de modo de que haya políticas que funcionen. Si solamente se piensa que la energía es un tema del sector energía, posiblemente no se llegue muy lejos. Entonces, repito, son tres libros articulados en base a una metodología, a un enfoque que les da sentido y que les da utilidad también a la hora de formular políticas. Ahora quisiera referirme un poquito ya propiamente al contenido mismo del libro, porque como digo, cada libro ha tenido un tema central y este libro es el tema de los usos productivos. El tema de los usos productivos y la electricidad, o los usos productivos y la energía, es un tema bastante trabajado en la literatura. Y hay una afirmación que hace el libro en alguna parte, en la
cual dice que cuando los pobres tienen acceso a energía para desarrollar actividades de pequeñas y medianas empresas, es posible escapar del círculo vicioso de la pobreza. Es decir, se asocia directamente energía con salida de la pobreza. Esta afirmación, sin duda, es intuitivamente, digamos, uno difícilmente puede estar en desacuerdo con eso, pero en realidad, como voy a tratar de mostrar, esto más bien puede plantearse casi como una hipótesis más que como una afirmación. Es decir, el que la electricidad necesariamente o la energía contribuye a reducir la pobreza es algo que se da, pero bajo ciertas condiciones. Hay estudios que se han hecho, voy a mencionar 2 o 3 de ellos. Por ejemplo, el Banco Mundial en el 2008, me parece, hizo un análisis bastante detallado de decenas de sus proyectos de electrificación en diferentes partes del mundo. Revisó casos en Asia, en África, y luego de revisarlos, una de las conclusiones a las que llegó era que, a excepción de la India, donde hubo un esfuerzo muy fuerte de trabajar el tema del bombeo eléctrico para irrigar y se dio subsidios a eso, digo, en la mayor parte de los casos, a pesar de que se hizo un esfuerzo muy grande de electrificar, suministrar este servicio a la población rural, en realidad los impactos a nivel de la economía no fueron los esperados, es decir, no se llegó a tal despegue como se esperaba. Digamos, por supuesto, como digo, hay razones para esto y lo interesante es que ya se han tomado en cuenta estas razones para los nuevos proyectos. Otro caso más cercano, aquí en el Perú, en 1985, la cooperación finlandesa tuvo un proyecto muy grande de electrificación en el Cusco. Se electrificó en localidades como Anahuaguilla, Surcos, Lucre, Oropesa, ciudades grandes. Y se hizo un estudio bastante detallado, un análisis ex ante, es decir, cuando no empezó el proyecto de la electrificación, y luego un ex post, luego de 5 años. Claro, no es un periodo muy largo, pero de todas maneras se hizo una evaluación antes y después. Se suministró la electricidad del sistema interconectado, y cuando se hizo el estudio luego de 5 años, nuevamente se encontró la misma situación. Se encontró que, a pesar de que se había dado electricidad, los impactos económicos, es decir, la creación de empresas, la creación no había sido de la magnitud, digamos, que se esperaba en principio. Por supuesto, había negocios familiares, había panaderías, una pequeña tienda por aquí, por allá, pero entonces esta relación no es tan clara. Soluciones Prácticas ha instalado cerca de 60 microcentrales y en algunos casos hemos hecho evaluaciones también antes y ex post, e igualmente no encontramos con claridad que la electrificación haya generado el impacto mencionado. Entonces, claro, esto no significa que la electricidad no sirva como un insumo para la producción. Lo que sin duda y poco a poco se ha ido notando es que la electricidad por sí misma y solamente como un insumo tecnológico, y ahí es donde viene el tema sistémico, no contribuye al desarrollo si es que no toma en cuenta una serie de otros factores. Es decir, la conclusión es que para que haya un impacto de electrificación tiene que haber un esfuerzo dirigido y concertado para que haya usos adicionales a los de solamente el consumo doméstico. No se puede esperar de que por sí misma, por lo menos es lo que dice la experiencia, como un insumo que existe aquí, a partir de ahí, por generación espontánea, se generen actividades productivas. Tiene que haber un esfuerzo dirigido a eso. Ahora, este tema de generar mayor consumo no es solamente un tema de importancia para contribuir al desarrollo. Si nosotros pensamos que se extienden miles de kilómetros de líneas a un costo muy alto para llegar a localidades muy aisladas y para encontrar que en esa localidad aislada un poblador rural consume en promedio, entre 12 o 15 kilovatios hora al mes, mientras que cualquiera de nosotros, por ejemplo yo, que revisé el recibo de luz, consumo entre 300 y 400 kilovatios hora al mes, que es un poco el consumo de un hogar. Entonces, la diferencia entre nosotros y un consumidor rural son cerca de 20 veces. Vale la pena, uno podría fríamente, considerando extender cables a lugares tan alejados para que solamente consuman 12 kilovatios, la justificación, financiera es dudosa, ¿no? Desde un punto de vista puramente financiero. Entonces, el tema de promover un mayor consumo es beneficioso no solamente para la economía, pero también es beneficioso para la rentabilidad misma de las empresas eléctricas, que por razones de economía de escala pueden, en la medida de que la gente consuma más, tener mejores ingresos y por consiguiente funcionar a una escala mayor, ser sostenibles. Entonces el tema de aumentar lo
producción, para el consumo, es importante desde el punto de vista del hogar, es importante desde el punto de vista empresarial y es importante desde el punto de vista del desarrollo. Entonces, pero la buena noticia entonces es que esto está cambiando. Es decir, desde hace aproximadamente unos 10 años, el Ministerio de Energía y la Cooperación Internacional está dando mucho más énfasis al trabajo de, efectivamente, hacer que la electrificación sea un factor de producción más que solamente un factor aislado. Y se están haciendo varios, se han hecho ya, se han ejecutado varios proyectos cuyo objetivo por parte del Ministerio de Energía ha sido promover los usos productivos de la electricidad. ¿No? Se ha trabajado en el Cusco, en Cajamarca, está haciendo consultorías en el centro del Perú y tienen como objetivo específico el promover usos productivos de la electricidad, cosa que nunca se había dado anteriormente. Entonces esperamos que esta situación en la cual la electricidad ya sea un factor de producción esté cambiando y la electricidad, por consiguiente, como se ha visto, pueda efectivamente, como espera el libro, contribuir a resolver problemas de la pobreza. La cooperación japonesa, el ministerio mismo está promoviendo este nuevo enfoque. Y solamente para darles un ejemplo, recientemente Soluciones Prácticas tuvo a cargo uno de estos proyectos de promoción de usos productivos de la electricidad de Cajamarca y se logró en un año de intervención explícita de identificar qué empresas podían desarrollarse, qué sectores tenían potencial. Se logró pasar de un consumo de cerca de 4 provincias en un ámbito determinado, se logró pasar de 140.000 kilovatios hora al mes, 140.000 kilovatios hora al mes como promedio, a 200.000 kilovatios en el lapso de un año, es decir, un aumento de casi cerca del 50%. Y eso fue porque, como repito, hubo un esfuerzo previsto, específico, para aumentar el consumo de usos productivos. Este libro, en la medida en que nos permite afinar el análisis de cómo se generan estos productivos, cuáles son los estándares mínimos, va a contribuir sin duda a que este esfuerzo del gobierno y de la cooperación pueda hacer realidad el tema de que la energía efectivamente beneficie a los más pobres. Muchas gracias.